Hay montones de cosas extrañas en Marte. Cucharas, fideos, puertas, incluso caras. ¿Se trata solamente de rocas? Además, no es el único planeta de nuestro sistema solar lleno de cosas misteriosas. Vamos a echarles un vistazo. Recientemente, encontramos algo extraño en Marte que parece un objeto suave, similar a una cuchara. Captó la atención de todos después de que el Astromobile Curiosity de la NASA lo detectó. La roca, con un mango y una punta redonda, parece estar flotando. La gente de Internet quedó perpleja. Algunos bromean diciendo que es un juego de bolos marciano, o incluso un calzador dejado por criaturas extraterrestres. Pero Andrew Good de la NASA dice que no es algo tan emocionante. Se trata simplemente de una roca moldeada por el viento durante mucho tiempo. Este tipo de rocas con formas extrañas son comunes en Marte. Se llaman ventifactos. Un ventifacto es una roca que puede ser rayada, abollada o alisada por pequeñas partículas llevadas por el viento. Normalmente encontrarás este tipo de rocas en lugares secos, donde no hay mucha hierba o árboles que bloqueen el viento, y donde hay mucha arena volando. A veces, el viento puede esculpir ventifactos de manera realmente impresionante, como las rocas en forma de hongo que puedes ver en el Parque Nacional Desierto Blanco en Egipto. Estas rocas se asemejan a hongos gigantes porque el viento desgasta la parte inferior más rápido que la superior, haciendo que se mantengan altas y esbeltas. Los ventifactos no son las únicas rocas marcianas interesantes. Observa esta serie de picos surrealistas que sobresalen de la superficie roja. El Astromobile Curiosity de la NASA se topó con ellos mientras exploraba el cráter Gale en Marte. Rápidamente despertó la atención de todos. Las estructuras retorcidas en forma de puntas parecían ser puertas extraterrestres. Incluso el Instituto SETI, una organización centrada en la búsqueda de vida extraterrestre, tuiteó sobre la imagen, refiriéndose a ella como una roca genial. Pero en realidad son solo chimeneas de hadas. Estos picos altos y delgados se forman cuando la roca dura se encuentra sobre capas de roca más blandas. Es probable que las puntas marcianas sean rellenos cementados de antiguas fracturas en roca sedimentaria, con material más blando erosionado por el tiempo. También hay muchas chimeneas de hadas en la Tierra. Puedes encontrarlas en lugares como el Cañón Bryce en Utah y la Meseta de Colorado. La NASA está emocionada con estas extrañas estructuras porque pueden ayudarnos a aprender más sobre la historia del cráter Gale. Había también una roca que parecía una dona. Llamamos a esta roca Pinnacle Island. Fue avistada por las cámaras de la NASA. Sin embargo, tan solo 4 días después, no se veía por ningún lado. Entonces, ¿cómo desapareció mágicamente? De una forma muy anticlimática. Una de las ruedas del Opportunity la levantó mientras atravesaba el terreno marciano. Pero todavía hay cierto misterio en torno a esa dona. El análisis reveló que Pinnacle Island contiene niveles inusualmente altos de azufre y manganeso. Ambos materiales son solubles en agua. En otras palabras, podría haber habido alguna actividad acuática que creó estos elementos en la roca. Este pequeño detalle de repente causó todo un drama, e incluso una demanda contra la NASA. Se alegó que la agencia no investigó la posible existencia de un hongo que crece en Marte. Pero no todos nuestros hallazgos son naturales. Otro descubrimiento desconcertante fue esto que el Astromobile Perseverance avistó. Es algo que parece espagueti o hilo enredado. Al igual que la dona, este misterioso objeto apareció en una imagen de la cámara del vehículo y luego desapareció del suelo arenoso en solo unos días.
Resulta que podría tratarse de escombros del sistema de aterrizaje del astromóvil. El Perseverance aterrizó en el cráter Jezero en febrero de 2021. Tuvo un aterrizaje difícil y accidentalmente esparció escombros alrededor. Algunas de estas piezas han estado apareciendo en las imágenes del vehículo durante un tiempo. El objeto similar a una cuerda probablemente sea un pedazo de malla desgarrada de Dacron, que es un tipo de fibra utilizada en las mantas térmicas. Estas mantas ayudan a regular las temperaturas de los equipos durante el proceso de aterrizaje en Marte. Probablemente se deshilachó y se desgarró debido a los fuertes tironeos durante el aterrizaje. Las mantas térmicas perdieron un montón de material en aquel entonces. Por ejemplo, este brillante pedazo de papel de aluminio avistado en junio. El astromóvil lo encontró en una roca. Lo destacable es cuánto han viajado algunos de los escombros. El vehículo aterrizó a unos 2 kilómetros de donde está explorando ahora. Probablemente se deba a que el accidente lanzó los escombros al aire y los vientos marcianos los transportaron a una gran distancia. Marte es conocido por sus fuertes vientos, que pueden mover objetos ligeros. Sin embargo, si bien es divertido encontrarlos en las imágenes, hay preocupación por los escombros y la basura dejados en Marte. Aún no hemos solucionado este problema en la Tierra y ya lo estamos creando en el planeta rojo. Los residuos que dejamos allí ya se están acumulando en una región llamada Hog Wallow Flats. Además, esta basura puede contaminar los tubos de muestra utilizados para recolectar rocas marcianas. Hasta ahora, la NASA no está excesivamente preocupada, pero están vigilando el asunto de cerca para prevenir cualquier problema con los astromóviles. Ahora, ¿qué tal si no hablamos de objetos sino de animales? El Curiosity causó bastante revuelo cuando captó algo que parecía una rata marciana. Algunos empezaron a especular que podría ser evidencia de vida autóctona, o incluso que este roedor fue traído a Marte por el propio Curiosity. Pero la rata de Marte, una vez más, resultó ser solo una roca extraña. Era interesante debido a procesos naturales como la erosión por el viento y la abrasión mecánica. También encontramos algunas cosas que parecen gusanos. El Curiosity tomó una foto de una formación que se parece a gusanos retorciéndose a través del paisaje marciano. A pesar de su pequeño tamaño, esta formación se destaca con su forma única y su textura áspera. Probablemente está hecha de un material resistente a la dura erosión de Marte. Y finalmente, nuestro hallazgo más misterioso es la cara de Marte. Sidonia es una región del planeta rojo que ha captado tanto el interés científico como el popular. Se encuentra en el hemisferio norte. Está situada entre regiones muy craterizadas al sur y llanuras relativamente lisas al norte. Existe la teoría de que las llanuras del norte pueden haber sido antiguamente lechos oceánicos. Tal vez Sidonia fue alguna vez una zona costera. Este lugar está lleno de características interesantes y hermosas que nos cuentan mucho sobre la historia del planeta rojo. Pero lo más interesante es el rostro marciano. Este objeto ganó mucha atención cuando fue captado por el orbitador Viking 1 en 1976. Algunos creían que era evidencia de una civilización marciana perdida hace mucho tiempo. Al principio, la NASA lo descartó pensando que era un juego de luces y sombras. Pero después de un análisis resultó ser... sí, otra roca. También se vio una cara de oso. Fue captada por la cámara del experimento de imagen de alta resolución. En una imagen podemos ver un patrón de fractura circular que se parece a la cabeza de un oso, con 2 cráteres que forman los ojos y una estructura en forma de V que tiene el aspecto de una nariz.
Es probable que la cabeza se haya formado porque algo pesado se asentó sobre un antiguo agujero en el suelo. Este agujero estaba lleno de lava o lodo. Se especula que la parte similar a la nariz sea un conducto volcánico o de barro. Pero ¿por qué vemos estas cosas extrañas en Marte? A veces, nuestro cerebro puede engañarnos haciéndonos percibir caras u objetos en rocas y otras cosas. Pero se trata solo de ilusiones, llamadas pareidolia. La pareidolia es un fenómeno psicológico que nos hace ver patrones o formas familiares, especialmente caras, donde en realidad no existen. Esto sucede porque cuando el cerebro se encuentra con algo que no reconoce o no entiende de inmediato, intenta encontrarle algún parecido. Por lo tanto, ve patrones, texturas o sonidos aleatorios como si fueran algo significativo y reconocible. Por eso, una silla con ropa encima puede parecernos una figura humana espeluznante durante la noche. También nos hace ver caras o formas en las nubes, o escuchar sonidos reconocibles e incluso palabras en el ruido. Es una demostración fascinante del poder de nuestra percepción. Pero también debemos tener cuidado con ello y no dejar que nuestra imaginación se desboque. ¿Cuántas personas necesitamos para fundar una nueva civilización? Y no en la Tierra, sino en Marte, y en condiciones limitadas. Y si logramos establecer allá una colonia, ¿con qué problemas se encontrarán? ¿Cómo podrán sobrevivir tan lejos de casa sin ningún apoyo? Un reciente estudio científico arroja luz sobre estas cuestiones. Echémosle un vistazo. De acuerdo, ¿quieres colonizar Marte, verdad? Pues no es una tarea fácil. Marte es el cuarto planeta desde el Sol y el séptimo más grande del sistema solar. Este solitario rojizo es muy parecido a nuestra Tierra. Es más, antes de convertirse en un desierto, es probable que se haya parecido a nuestra Tierra en la actualidad. Hace millones de años había agua, océanos, plantas y quién sabe, tal vez incluso vida. Sería una buena idea que volviera a ser como antes, ¿cierto? No es de extrañar que llevemos mucho tiempo hablando de colonizar este planeta. Ahora, SpaceX afirma que su proyecto de nave interplanetaria podría llevar 100 personas a Marte. El propietario de la empresa, el multimillonario Elon Musk, habló de formar una flota que podría proporcionar un flujo constante de recursos a Marte. Pero ¿hasta qué punto son realistas estos proyectos? A decir verdad, no mucho. Antes de enviar gente a Marte, tenemos que resolver una serie de problemas. Por ejemplo, la increíble exposición a la radiación, el suelo tóxico, la poca gravedad, las bajas temperaturas y todo tipo de cosas desagradables. Y esto es solo el principio. Harán falta al menos un par de décadas para crear un vehículo que pueda aterrizar con éxito en Marte y regresar. Pero hagamos un experimento mental e imaginemos que finalmente decidimos colonizar Marte. ¿Cómo sería? Recientemente unos científicos han publicado un nuevo estudio sobre este tema, cuyo título es ¿Cuál es el número mínimo de colonos para sobrevivir en otro planeta? El autor es Jean-Marc Salotti, un profesor del Instituto Politécnico Nacional de Burdeos, Francia. Su artículo se publicó en la revista Scientific Reports. Como habrás adivinado, en el estudio se discute cómo podríamos colonizar otro planeta, cuántos recursos necesitamos, cómo debería vivir una primera colonia, qué tipo de trabajo deberían hacer y cuánto tiempo les llevaría establecerse, y por supuesto, exactamente cuántas personas necesitamos para todo esto. Intentemos responder estos interrogantes. Ahora imaginemos que nos hemos trasladado a un futuro maravilloso. Bueno, en realidad no, un futuro terrible. En su estudio, Salotti sugirió que la vida en la Tierra estaba amenazada por algún acontecimiento catastrófico, así que la única forma que tendría la humanidad de sobrevivir sería ir a Marte o a algún otro planeta. En este hipotético escenario, por desgracia, la entrega de suministros desde la Tierra hasta la colonia se interrumpe o incluso desaparece. Entonces la colonia tiene que mantenerse de alguna manera. Bueno, aquí es donde ya tropezamos con serios problemas,
Por ejemplo, no estamos seguros de cuánto cooperarán entre sí los habitantes. ¿Se comunicarán como seres humanos normales? ¿Compartirán su tiempo y sus recursos como deberían? Los humanos suelen arruinarse la vida a sí mismos bastante seguido. Hasta me atrevo a apostar a que fue culpa suya que hayan tenido que huir a Marte. Pero supongamos que ese tema está solucionado. ¿Qué hay de las cuestiones organizativas? ¿De qué equipamiento disponemos? ¿Qué utilizaremos para extraer recursos? ¿Qué habilidades necesitaríamos? ¿Sabes qué? ¿A quién le importa? En nuestro caso, estas cosas no interesan. Lo único que sabemos es que la colonia no dispone de muchos recursos ni de equipos iniciales y que todo lo relacionado con los humanos es bastante impredecible. Así que las posibilidades de sobrevivir son bastante bajas, pero de alguna manera hay que lograrlo. Salotti describe 2 elementos que tendrán un gran impacto en nuestra supervivencia. Se trata esencialmente de 2 variables de una ecuación matemática. La primera es la disponibilidad de recursos locales, básicamente agua, oxígeno y todo tipo de elementos químicos útiles. Estos recursos deben poder extraerse de algún modo y ser fáciles de utilizar. Afortunadamente no partimos de cero, ya sabemos mucho sobre Marte. ¿Qué recursos hay? ¿Cómo se pueden utilizar para mantener la vida, la agricultura y la producción industrial? La colonia tiene suerte porque todo esto se ha estudiado en diversos seminarios y se ha publicado en informes y libros en los últimos años. Gracias a ello, sabemos de qué dispondrá nuestra colonia. Por ejemplo, sabemos que podrían extraerse gases de la atmósfera y minerales del suelo. En Marte podríamos obtener elementos como hierro, vidrio e incluso compuestos orgánicos. El problema más importante será la vida útil de los equipos con los que cuentan nuestros nuevos marcianos. Tendrán que conseguir tantos materiales como sea posible antes de que el instrumental se rompa. Mantener todo en buen estado será casi la tarea más importante. Lo segundo es la capacidad de producción o la velocidad de trabajo. Tenemos una lista concreta de cosas que debemos hacer, fabricar algunas herramientas, por ejemplo, y todo ello debe producirse en cantidades suficientes medianamente rápido. Salotti afirma que lo más importante será el llamado factor compartir. Imagínate a una persona intentando sobrevivir en Marte. Tendría que hacer todas las tareas por su cuenta. Por ejemplo, encontrar o construir su propio sistema de suministro de agua potable, oxígeno y generación de electricidad. Ya hemos visto algo así en la película El Marciano. Esa tarea no es nada fácil, siempre falta tiempo y es demasiado para una sola persona. A menos que seas Matt Damon, claro. Por lo tanto, necesitamos una colonia bastante grande porque así se distribuyen mejor las tareas. Cada persona se esfuerza menos, se cansa menos y en consecuencia la eficacia y la velocidad de trabajo aumentan. Aquí es donde entra en juego el factor compartir. Ahora solo tenemos que calcular este número. Si queremos, por ejemplo, construir algo, ¿cuántas personas necesitamos para hacerlo con rapidez y eficacia? ¿Cómo podemos optimizar el trabajo al máximo? Bueno, depende de las necesidades, de los recursos disponibles, de elementos aleatorios como el tiempo y demás, pero en general este número puede estimarse o calcularse utilizando algunas funciones matemáticas. Salotti habla con más detalle de estas funciones en su artículo. Si te interesa, puedes leerlo tú mismo. En líneas generales, describe 5 áreas que hay que tener en cuenta a la hora de calcular este número. Estas áreas son gestión de ecosistemas, producción de energía, industria, edificaciones, factor humano. El factor humano incluye aspectos como la crianza y la educación de los niños, los deportes, los juegos, la música, etc. Al final todo se reduce a 2 cosas: de cuánto tiempo disponemos y cuánto colaborarán entre sí las personas de la colonia. Entonces, ¿cuál fue el resultado de todos estos cálculos? Salotti estimó que necesitaríamos al menos 110 personas para sobrevivir con éxito en Marte. Este es el número mínimo necesario para crear una colonia autosuficiente, y será mejor que no llevemos a demasiada gente. Cuantas más personas suban a bordo de la nave espacial, más difícil será predecir los resultados.
Después de todo, como ya hemos dicho, los humanos siempre suelen actuar en su propia contra, así que es mejor quedarse con unas 110 personas. Por supuesto, se trata de una estimación y hay un montón de suposiciones e incertidumbres, pero contar con este número ya es muy importante. Ahora los científicos saben cuántas personas se necesitan como mínimo para establecer una colonia. Sobrevivir en otros planetas es una cuestión muy compleja y nos llevará mucho tiempo resolverla. Es muy poco probable que volemos a Marte en un futuro próximo. Tal vez tardemos varias décadas o incluso un siglo. Por lo tanto, lo mejor que podemos hacer por ahora es cuidar nuestra Tierra por todos los medios mientras averiguamos cómo sobrevivir en otros planetas. La tierra bajo tus pies es roja y seca, el lugar está helado, el polvo de color óxido flota en el aire. Das un paso, luego otro, es difícil moverse debido a la gruesa capa de polvo en la que se hunden tus pies. Estás en Marte y llegaste hasta aquí después de escuchar unas noticias absolutamente increíbles. En estos días, el llamado planeta rojo, de hecho, parece seco y polvoriento, pero los científicos creen que este mundo podría haber sido muy diferente hace muchísimo tiempo. Han encontrado algunas pruebas de un enorme océano que podría haber existido en la superficie de Marte hace cerca de 3.000 millones y medio de años, y este probablemente cubrió cientos de miles de kilómetros cuadrados. Todo comenzó con numerosas imágenes satelitales de la superficie del planeta rojo. Fueron capturadas desde diferentes ángulos. Como resultado, los investigadores lograron construir un mapa en relieve del área. Graficaron más de 6.400 kilómetros de formaciones específicas que probablemente habían sido talladas por ríos. Esas también podrían ser canales que una vez fueron moldeados en el lecho marino. Los científicos utilizaron los datos recopilados por el Orbitador de Reconocimiento de Marte en 2007. Analizaron el grosor de las crestas, sus ángulos y ubicaciones. Su objetivo principal era explorar la depresión topográfica llamada Aeolis Dorsa. Resultó que hace muchos años, esta parte del planeta rojo había estado experimentando una serie de cambios constantes. Podrían haber sido causados por el rápido movimiento de las rocas arrastradas por corrientes y ríos, así como notables incrementos en el nivel del mar. Los investigadores también notaron un límite bastante claro que separaba las tierras altas del sur de Marte, elevadas y altamente craterizadas, de las lisas tierras bajas del planeta. Se parecía mucho a una línea de costa dejada por un océano gigantesco. Todo esto probablemente significa que en la antigüedad efectivamente había un océano en la superficie de Marte, y uno bastante grande, lo que es aún más emocionante. La existencia de este podría significar la existencia de vida. Este descubrimiento puede decirles a los científicos mucho sobre el antiguo clima en el planeta rojo, así como sobre su evolución. Ahora sabemos que debió haber un periodo en Marte cuando el planeta era bastante cálido y su atmósfera era lo suficientemente densa como para mantener tanta agua líquida. Lo que es aún más increíble, el clima en el hemisferio norte de Marte hace 3.000 millones de años podría haberse parecido al que tenemos en la Tierra hoy en día. Pero entonces, ¿dónde está este océano ahora? ¿Qué le sucedió? Quizá el clima del planeta rojo se estaba enfriando y la superficie del océano se congeló. Hay una teoría que sostiene que hoy en día este permanece en su estado congelado profundamente bajo una capa de roca, escombros y polvo bajo una llanura norteña llamada Bastitas Borealis. O las aguas del océano podrían haberse perdido en la atmósfera y, eventualmente, en el espacio a través del proceso de desgaste atmosférico. Durante este, los átomos son expulsados de la atmósfera después de colisionar con partículas de alta energía provenientes del Sol. De todos modos, la teoría de un océano que alguna vez cubrió una parte sustancial del hemisferio norte de Marte aún no ha sido confirmada. Los científicos todavía están discutiendo su existencia. Por ahora, Marte es un mundo muy frío con una temperatura promedio de menos 62 grados Celsius. Su superficie es rocosa, está cubierta con lechos de lagos secos, cráteres, volcanes y cañones.
El océano que podría haber existido en Marte no es lo único impresionante de este planeta. Hablemos de esas tormentas de arena furiosas en el planeta rojo. En las películas se representan como fuerzas de la naturaleza increíblemente poderosas, destruyendo los campamentos de los astronautas y desgarrando sus naves espaciales en pedazos. Pero, ¿cuánto de esto es cierto? Marte es, de hecho, famoso por producir tormentas de polvo tan masivas que pueden ser vistas por telescopios en la Tierra. A veces cubren áreas del tamaño de un continente y pueden durar semanas, pero además de ellas, hay tormentas mucho más raras que ocurren una vez cada 3 años marcianos, lo que equivale a aproximadamente 5 años y medio terrestres. Estas son las más grandes y mucho más intensas que las regulares. Cubren todo el planeta. Es por eso por lo que los científicos las llaman tormentas de polvo globales. Al mismo tiempo, es poco probable que incluso una tormenta de polvo global pueda causar daño grave a los astronautas o su equipo. Aunque las tormentas marcianas son masivas, la velocidad del viento alcanza un máximo de 96 km por hora. Eso es menos de la mitad de la velocidad de la mayoría de los vientos de fuerza de huracán en la Tierra. Además, esta comparación de velocidades puede ser un poco engañosa. La atmósfera en Marte es solo del 1% o algo así de densa como la atmósfera de nuestro planeta. Esto significa que el viento allí necesita soplar mucho más rápido para causar algún daño o incluso volar una cometa. Ahora, pasemos al siguiente fenómeno asombroso observado en el planeta rojo. Cuando lo miras desde la distancia, parece un ojo. Incluso hay algunos canales serpenteantes que parecen venas que atraviesan el globo ocular. Pero cuanto más te acercas, menos parece la formación un ojo real. En realidad, es un cráter gigante de casi 30 kilómetros de diámetro. Alrededor del cráter, que parece tener una pupila, hay otros cráteres incluso más grandes. Probablemente se formaron hace miles de millones de años. Fue entonces cuando Marte tuvo que resistir múltiples ataques de rocas espaciales. Pero, ¿por qué el cráter Ojo es más oscuro que el paisaje circundante? Los científicos creen que alguna vez agua llenó el inmenso pozo. ¿Recuerdas esos canales? Probablemente transportaban ese agua. Y dado que el cráter estaba lleno de agua, impidió que algunas sustancias y minerales se erosionaran. Tu próximo destino es Valles Marineris. Es un enorme cañón, o más bien un sistema de cañones, que se extiende a lo largo del ecuador de Marte. Se extiende por más de 4.200 kilómetros. También es 4 veces más profundo que el famoso Gran Cañón en la Tierra. La cosa es tan enorme que podría abarcar todos los Estados Unidos continentales desde el Océano Pacífico hasta el Atlántico. La mayoría de los científicos piensan que Valles Marineris es una enorme grieta tectónica en la corteza del planeta rojo. Podría haberse formado cuando el planeta se estaba enfriando en un pasado lejano. Otra vista impresionante en Marte es el volcán escudo más grande de todo el sistema solar, el Monte Olimpo. Tiene más de 700 kilómetros de diámetro, lo que significa que es casi del mismo tamaño que el estado de Arizona. La montaña también tiene 26 kilómetros de altura y está rodeada por acantilados increíblemente altos. Para imaginar el tamaño monumental del volcán, hagamos algunas comparaciones. El volcán más grande de la Tierra es el Mauna Loa, con alrededor de 41 kilómetros de altura y 120 de ancho, lo que en realidad suena bastante impresionante. Pero el volumen del Monte Olimpo es alrededor de 100 veces mayor que el de Mauna Loa. El gigante marciano podría tragarse toda la cadena de las islas hawaianas desde Kauai hasta Hawái. Los científicos se han preguntado durante bastante tiempo por qué este volcán es tan grande. Podría ser el resultado de una gravedad superficial menor y mayores tasas de erupción. O la razón puede ser la corteza del planeta rojo, que es muy diferente a la de la Tierra. En nuestro planeta, la corteza está compuesta por 15 a 20 placas tectónicas en movimiento. A medida que éstas se mueven sobre puntos calientes que producen lava, se forman nuevos volcanes y los ya existentes se extinguen.
Es por eso por lo que la lava puede llegar a la superficie a través de muchos conductos, pero en Marte la corteza no está dividida en las mismas placas tectónicas que en la Tierra, y la lava no tiene más opción que acumularse en un volcán muy grande. Ahora, si visitaras Marte y decidieras dar un paseo nocturno, serías testigo de un fenómeno extraño. Ocurre después del atardecer, cuando las temperaturas caen por debajo de menos 62 grados Celsius. Un resplandor misterioso y extraño se extiende por el cielo marciano. Desafortunadamente, sin equipo especial, no podrías observar este suave resplandor, visible solo en luz ultravioleta. Este brillo nocturno es el resultado de reacciones químicas que ocurren a decenas de kilómetros por encima de la superficie del planeta rojo. Para sentirnos como en casa en cualquier planeta, necesitamos los 4 elementos esenciales: aire, agua, tierra y fuego. Voy a contarte qué puedes exprimir para conseguir un vaso de agua en Marte, cómo cultivar allí tu ensalada, cargar tu teléfono sin que te llegue una factura de luz astronómica e incluso generar aire fresco. ¿Y si te dijera que hay un océano en Marte? Claro, no me creerías, pero antes había un océano. Los científicos creen que casi 1/3 del planeta estaba cubierto por un océano llamado Oceanus Borealis. Entre 3.800 y 4.100 millones de años atrás, el clima de Marte era más cálido y la atmósfera más densa. Pero con el tiempo, las condiciones climáticas cambiaron y este océano, antaño interminable, se fue evaporando. Según las estimaciones, solo se evaporó alrededor del 1% de toda el agua, mientras que el 99% sigue encerrado en el planeta rojo. Así que ahora hay 2 fuentes de agua: los casquetes polares de hielo y las rocas. Los casquetes de hielo son similares a los que tenemos en la Tierra, pero ¿las rocas pueden contener agua? Es decir, mi exprimidor no admite que le coloque piedras. Profundicemos un poco en estas rocas. Para empezar, hay al menos 4 tipos de minerales hídricos en Marte. Hay arcillas hidrosolubles compuestas de silicio y oxígeno, y lo mejor es que pueden contener magnesio y hierro, lo que será muy útil cuando habitemos en Marte. A continuación están los sulfatos hidrosos, a base de azufre. No pongas cara de asco. Sé que has pensado en el olor a huevo podrido, pero es típico del sulfuro de hidrógeno y no solo del azufre. Estos minerales tienen agua incorporada en su fórmula química. A continuación viene la sílice hidratada, que también contiene agua. Tal vez las sales de carbonato encontradas en Marte no contengan H2O, pero solo pueden formarse si hay agua cerca, lo cual demuestra que hubo un océano. Pero si a los científicos no se les ocurre cómo extraer agua de esas rocas, hay un plan alternativo. En 2020, los investigadores descubrieron fuentes de agua líquida que podrían formar parte de una enorme red de lagos subterráneos de agua salada. Así que supongo que encontraremos una forma de mantenernos hidratados en Marte. Podemos buscar mejor esas fuentes de agua o simplemente inventar algún exprimidor que extraiga el agua de las piedras. El planeta rojo puede parecernos un desierto sin vida donde nada puede crecer. Pero es una idea errónea, ya que ha habido algunas novedades relacionadas con el potencial agrícola de Marte. En 2022, un grupo de científicos hizo algo increíble. Consiguieron cultivar una planta terrestre en Marte. Una aclaración: no es que hayan arado Marte, lo hayan regado, le hayan añadido fertilizantes y hayan esperado pacientemente a que aparecieran los primeros brotes. Experimentaron en la Tierra, pero las condiciones que crearon eran las marcianas. Una planta necesita tierra, agua, alimento y luz solar para crecer. Los alimentos y la luz solar pueden crearse artificialmente, así que los científicos se centraron en la tierra y el agua en sus experimentos. No hay mucho que Marte pueda ofrecer en términos de suelo, pero es rico en basalto. A las plantas no les gusta el basalto, ya que no tiene muchos nutrientes, pero aún así, algunas no son tan exigentes cuando se trata de tierra. Como ya sabemos, el agua en Marte también es problemática, pero puede encontrarse en cantidades limitadas. Sin embargo, no puede utilizarse para la agricultura debido a su composición química. Es demasiado salada para las plantas. Pero para mantener el experimento fiel a la realidad, los científicos buscaron posibles formas de desalinizar el agua. Así, le añadieron la bacteria conocida como Synechococcus, y aunque los niveles de salinidad disminuyeron drásticamente, seguía sin ser suficiente para satisfacer a las quisquillosas plantas. Por suerte, había un plan B que funcionó.
Tomaron el agua desalinizada por las bacterias y la filtraron a través del basalto. Al final, observaron que el agua resultante era adecuada para las plantas. Pero eso es solo teoría. Veamos qué podemos cultivar en Marte. Los científicos experimentaron con nabos, lechuga, rábanos y alfalfa. Al principio, los nabos, la lechuga y los rábanos se negaron a florecer en el basalto y a alimentarse de esa agua filtrada. Pero entonces entró en juego la alfalfa y dejó atónitos a los científicos. La planta se desarrollaba realmente bien en condiciones marcianas. Este podría parecer el final lógico del experimento, y después de todo, la alfalfa es rica en vitamina K, tiene vitamina C, algunas vitaminas B, zinc y fósforo, y puedes googlear un montón de ensaladas deliciosas con brotes de alfalfa. Pero tiene otra propiedad que podría cambiar las reglas del juego. Debido a sus profundas raíces, la alfalfa puede ayudar a fijar la fertilidad del nitrógeno en el suelo. Así que, cuando los científicos cosecharon la primera alfalfa marciana, volvieron a plantar inmediatamente nabos, lechugas y rábanos. Esta vez las cosechas fueron mucho mejores, e incluso notaron algo que no esperaban. El rendimiento de los nabos aumentó un 311%. Supongo que la alfalfa tiene todo para convertirse en la estrella de la terraformación de Marte. Aquí vienen las malas noticias. Aunque en teoría puedes mantenerte hidratado en Marte y comer una ensalada fresca, por el momento es casi imposible que puedas disfrutar de un poco de aire fresco en el planeta rojo. ¿Viste que dije casi? Aunque la atmósfera de Marte está compuesta en un 96% por dióxido de carbono, ya sabemos cómo fabricar allí pequeñas cantidades de oxígeno. Te presento al Mars Oxygen in Situ Resource Utilization Experiment, pero puedes llamarlo MOXIE. Es un pequeño ayudante que trabaja junto con los astromóviles. Este pequeñín puede aislar oxígeno en Marte y ya ha conseguido producir 5 gramos. Puede parecer poco, pero 5 gramos de oxígeno equivalen a 10 minutos de respiración. Por ahora, MOXIE es solo para uso científico, pero puede ayudar a facilitar las misiones en Marte. La cuestión es que es más fácil producir oxígeno directamente in situ que transportarlo de la Tierra. Por ahora, MOXIE no es lo bastante potente, pero algún día lo será, y la situación del aire en Marte cambiará. Para que el fuego arda necesitamos algo esencial, el oxígeno, y no queremos desperdiciar los resultados del duro trabajo de MOXIE, especialmente si puede haber alternativas. Históricamente, la gente utilizaba el fuego para cocinar, calentarse y ahuyentar a algunos huéspedes no invitados, como los tigres dientes de sable. Hoy en día podemos utilizar la electricidad para cocinar y calentarnos, y ningún tigre diente de sable ha sido visto vagando por el planeta rojo. Veamos cómo se puede generar energía en Marte. Hay bastantes opciones. La energía solar, la geotérmica y la eólica pueden utilizarse en Marte casi del mismo modo que en la Tierra. La energía solar es prometedora, pero no será tan eficaz como en la Tierra. La luz solar en Marte es menos intensa que en nuestro planeta, por lo que producir electricidad de esta manera requerirá más esfuerzo. No hay que olvidar las tormentas de polvo, que no son raras en Marte. Durante una tormenta, la luz solar se bloquea, así que si alguna vez dependemos de la energía solar en Marte, debemos estar preparados para algunos cortes eléctricos. El siguiente problema son las variaciones estacionales, por lo que podríamos beneficiarnos de la energía solar solo durante algunos meses del año marciano. Y por supuesto, nada de energía solar por la noche. En definitiva, esta opción podría funcionar, pero debería combinarse con alguna alternativa. Por ejemplo, la energía eólica. Las turbinas eólicas no tendrán problemas durante una tormenta y también pueden funcionar de noche. Parece que estas dos fuentes son una combinación perfecta, pero la energía geotérmica podría ser un buen respaldo. Incluso en Marte podría ser mejor que en la Tierra por varias razones. En primer lugar, la presión atmosférica es menor en Marte, por lo que se pueden generar más volúmenes de vapor para accionar la turbina. En segundo lugar, la temperatura de la superficie es más baja, y eso también ayuda, al aumentar la eficiencia debido a las leyes de la termodinámica. En tercer lugar, no se necesita agua. Podríamos utilizar dióxido de carbono líquido en su lugar y funcionaría perfectamente. Y a diferencia del agua, el dióxido de carbono líquido es gratis. Marte es el primo espacial de la Tierra. Es el cuarto planeta de nuestro sistema solar, y con la mitad del tamaño de la Tierra. También tiene 2 pequeñas lunas compañeras, Phobos y Deimos. Estas lunas tienen forma de papa. Phobos es el rey del drama, ya que se mueve más cerca de Marte y planea un aterrizaje forzoso en unos 50 millones de años. Deimos es mucho más tranquilo y se mantiene más alejado de Marte.
Marte obtuvo un apodo genial, el planeta rojo, gracias a su superficie de color rojo óxido. Este color era tan brillante que fue detectado por astrónomos hace muchos años. Incluso a veces se puede divisar en el cielo a simple vista un pequeño punto escarlata. Y puede que tenga vibras cálidas, pero en realidad Marte es un desierto muy frío. Las temperaturas allí pueden caer hasta los 150 grados bajo cero. ¿Pero Marte fue siempre nada más que un desierto de aspecto oxidado? En realidad, no. Los científicos creen que, quizás hace muchos años, este planeta era similar al nuestro. Te presento al Curiosity, el astromóvil detective creado por el Laboratorio de Propulsión a Reacción de la NASA. Los científicos quieren saber todo sobre el clima marciano, el paisaje y otros temas similares. El Curiosity es un robot bastante pesado del tamaño de un automóvil, de unos 900 kilogramos. Inició su viaje en el 26 de noviembre de 2011 y logró aterrizar en Marte el 6 de agosto de 2012. Originalmente, la misión del Curiosity debía durar 2 años, pero sigue adelante. El Curiosity es básicamente un laboratorio espacial sobre ruedas. Está equipado con cámaras, espectrómetros, detectores de radiación y sensores para explorar el entorno marciano. Mientras el Curiosity recorre la superficie, rebobina la historia de Marte. Y durante su misión, el astromóvil descubrió algo increíble: señales de lagos y ríos de hace mucho tiempo. Verás, el lugar favorito del Curiosity para explorar es el cráter Gale. Es un oasis marciano prehistórico donde quizás hubo agua. Hay una enorme montaña en el medio llamada Monte Sharp. Este lugar es más alto que 10 torres Eiffel apiladas una encima de otra, y tiene capas de rocas que guardan los antiguos secretos de Marte. Recientemente, los científicos descubrieron algo impresionante al estudiar los datos del Curiosity: grietas de lodo. ¿Qué tiene de sorprendente eso? Bueno, no son simples grietas, son como mensajes del pasado. Significa que el suelo marciano solía mojarse y luego secarse nuevamente. El lodo del suelo se encogía y se agrietaba durante las fases de secado, creando estas uniones en forma de T. Además, parece que el suelo de Marte pasó por varios ciclos de humedad y sequedad. Sucedió tal vez hasta 10 veces. Esto hizo que las uniones se convirtieran en grietas en forma de Y. Cuando un montón de estas grietas en forma de Y se juntaban, creaban un patrón genial, algo así como un mosaico de hexágonos. Se parece a los panales de abejas o incluso a la piel de un dragón. Cada uno de estos hexágonos tiene el tamaño de un caramelo. Ciclos similares han ocurrido en la Tierra y están ligados al nacimiento de la vida. Cuando el agua se evapora, deja atrás un concentrado que es excelente para las reacciones químicas. Y estas reacciones podrían ser las mismas que inician la vida. Estos hexágonos han estado presentes por un tiempo increíblemente largo, de miles de millones de años. Pero eso significa que Marte alguna vez tuvo un clima parecido al de la Tierra, y tal vez vida. De hecho, el planeta rojo incluso tiene algunos indicios de agua en este momento, en forma de hielo oculto en los polos. Marte tiene los polos norte y sur, y al igual que en la Tierra, son las capas de hielo del planeta rojo. Imagina la capa del norte como un gran panqueque helado de aproximadamente 1000 kilómetros de ancho. La capa del sur es un poco más pequeña, de alrededor de 350 kilómetros. Pero tiene una capa de hielo más gruesa, casi como una bola de nieve con una cáscara resistente. Cuando es invierno en los polos, hay una noche increíblemente larga. Sin luz solar, solo oscuridad helada. Durante ese tiempo, alrededor del 30% del aire se convierte en CO2 congelado. Es hielo seco, el mismo material que a menudo se usa en las películas de terror. Pero cuando los polos despiertan a la luz del sol, el hielo seco se convierte nuevamente en gas. Todo este proceso de congelación y deshielo crea nubes y escarcha, tal como en la Tierra. Una vez un astromóvil llamado Opportunity incluso captó algunas nubes hechas de hielo de agua. Pero eso no necesariamente significa que Marte alguna vez prosperó como la Tierra.
La vida necesita más que ciclos de humedad y sequía para surgir. Requiere la atmósfera adecuada y otros ingredientes especiales. No estamos seguros de si Marte tenía todos esos elementos. E incluso si los tenía, no hay garantía de que la vida realmente ocurriera. Pero esto plantea otra pregunta muy importante. ¿Ha albergado Marte alguna vez diminutas criaturas vivientes? El Curiosity no es el único robot que intenta encontrar la respuesta a eso. También hay un astromóvil llamado Perseverance que está tratando de encontrar pistas sobre la vida en Marte. Está excavando en un antiguo cráter marciano, que una vez estuvo lleno de agua. Y como un paleontólogo espacial, el Perseverance está buscando señales fosilizadas de antiguas criaturas. Y aquí viene lo curioso. Algunos científicos piensan que nos topamos con esas señales hace casi medio siglo. El único problema es que podríamos haberlas destruido por accidente. Sucedió incluso antes de que el Curiosity empezara a recorrer Marte. Allá por los años 80, dos increíbles módulos de aterrizaje de la NASA, Viking 1 y Viking 2, hicieron una parada en el planeta rojo. Estos módulos se tomaron una selfie. Y luego, también realizaron algunos experimentos curiosos en el suelo marciano. Todo para encontrar señales de vida. Lo que hallaron es una sustancia orgánica extraña llamada perclorato. Es un compuesto que usamos en fuegos artificiales o combustible para cohetes. Pero la mayoría de los resultados no parecieron ser muy prometedores. Incluso mezclaron un poco de suelo con agua y nutrientes, con la esperanza de que si hubiera microbios marcianos, se dieran un festín con las delicias y como resultado devolvieran gas radiactivo. Pero, lamentablemente, eso no sucedió. Ahora, aquí está el problema. Algunos científicos creen que tal vez el agua que añadieron en ese entonces en realidad destruyó a esas diminutas criaturas marcianas. Pobres microbios que solo estaban pasando el rato y de repente fueron empapados por un montón de líquido extraño. Algo como esto no sería muy agradable para los microbios de la Tierra. Ellos viven dentro de rocas y succionan agua del aire. Echarles agua provocaría un desastre total. Así que, por supuesto, darles nutrientes después de eso no serviría de nada. Si apenas has sobrevivido a un baño de agua, probablemente no estés de humor para un banquete. Quizás estos amiguitos marcianos tengan algo llamado peróxido de hidrógeno en sus células. Les ayuda a vivir en un entorno extremo. Si eso es cierto, podría explicar todos los resultados de los experimentos. Verás, los instrumentos calentaron las muestras. Entonces, si había peróxido de hidrógeno, ¡habría explotado!, eliminando a los pequeños y destruyendo sus acogedoras moradas al instante. Imagina lo ridículo que sería si resultara que por accidente destruimos los únicos signos de vida de Marte. Idealmente necesitamos una nueva misión para poner a prueba esta teoría. Esperemos que no sea cierto. En cualquier caso, el viaje no ha terminado. Hay más misiones planeadas para Marte, e incluso los humanos podrían visitar este planeta algún día. La próxima misión es el Mars Sample Return. Es un proyecto de colaboración genial entre la NASA y la ESA, que se unen para traer de vuelta recuerdos de Marte, recolectados por el confiable astromóvil Perseverance de la NASA. Va a haber un montón de naves espaciales. Trabajarán juntas para traer de vuelta estas valiosas muestras de Marte. Se tiene previsto que lleguen a la Tierra a principios o mediados de la década de 2030. Y la diversión no se detiene en Marte. Estas misiones son solo el comienzo para una aventura aún mayor. Explorar las lunas heladas alrededor de Saturno y Júpiter. Estas lunas tienen océanos ocultos bajo sus superficies heladas, y quién sabe qué tipo de secretos espaciales se están escondiendo. Pero ya sea Marte, las lunas heladas o más allá, nuestra búsqueda para encontrar vida extraterrestre continúa. Además, estamos comenzando a hallar cada vez más materiales orgánicos en Marte. Y tal vez algún día, finalmente encontremos algunos microbios en nuestro sistema solar. Esperemos que así sea.
Tu cámara y tú han estado literalmente en todos los lugares de la Tierra. En la cima del Monte Everest y en el fondo de la fosa de las Marianas. Has visto el río Nilo, las cataratas del Niágara, el desierto del Sahara, el Gran Cañón y 1.000.000 de lugares hermosos más. En cada viaje has traído de vuelta fotos impresionantes. Tu álbum es ya tan grueso como una enciclopedia. Y es hora de descubrir todo un mundo nuevo de turismo. Emprendamos un viaje a Marte. Estás sentado en un reluciente y moderno cohete, en la cuenta hacia atrás para el despegue. Puede parecer una gran cosa, pero con la tecnología moderna, es prácticamente un viaje en autobús. En solo un par de horas estás en la superficie. Es hora de dirigirse al primer destino de cualquier turista en Marte, el Monte Olimpo. Es del tamaño de todo el estado de Arizona y tiene 25 kilómetros de altura. Eso es 3 veces el tamaño del Monte Everest. Y es la montaña más alta de todo nuestro sistema solar. En realidad, es más que eso. Es un volcán gigante. Toda esta montaña se formó cuando corrientes de lava subieron a la superficie, fluyeron por sus laderas y se enfriaron lentamente. Las capas de suelo más recientes tienen unos 2 millones de años. Así que los científicos no descartan la posibilidad de que este volcán se despierte algún día. Esperemos que no esté cerca cuando entre en erupción. Y hay estatuas de deidades griegas por todas partes. Ahí está Apolo, y por allá Atenea y Artemisa, y aquí tenemos a Zeus y Neptuno. En los mitos, estos dioses vivían en el Monte Olimpo en Grecia. No son naturales, por supuesto. Construimos estos monumentos para atraer a más turistas. Incluso hay muchos puestos de recuerdos donde puede comprarse una camiseta con un rayo en honor a Zeus. Te tomas la primera foto en Marte y pasas al siguiente lugar emocionante. Se trata de un complejo de 12 volcanes gigantes. Algunos de ellos alcanzan casi la altura del Olimpo. Es como si apilara 60 Empire State Buildings uno encima de otro. Son tan altos porque la gravedad es mucho más débil en Marte que en la Tierra. No hay tanta fuerza que los empuje hacia abajo, así que pueden crecer mucho más que cualquier cosa que puedas encontrar en nuestro planeta. Te sientes más ligero que nunca y puedes levantar objetos 3 veces más pesados de lo que podrías de vuelta en casa. Es fácil ver por qué los volcanes son tan grandes cuando saltas y vuelas a 3 metros en el aire. Estos volcanes han estado en erupción durante casi 2.000 millones de años. Eso es casi la mitad de la edad de nuestro planeta. Esa es otra razón por la que se han puesto tan altos. Clic. La foto está lista y te subes al rover para explorar el siguiente punto de referencia, Valles Marineris. Este es el cañón más grande del mundo. Es más largo que la distancia de Nueva York a Miami y es 4 veces más grande que el Gran Cañón aquí en la Tierra. No sabemos exactamente cómo se formó, pero la teoría más popular sugiere que todo se debió a la lava, que empujó la corteza hacia arriba mientras se movía bajo tierra. Con el tiempo, estos valles se convirtieron en el enorme cañón de Valles Marineris. La siguiente parada es Sidonia. Lo más interesante de este lugar es la roca gigante con rostro humano. En 1976 vimos fotos de la superficie de Marte y pudimos reconocer claramente una cabeza humana aquí. Inmediatamente la gente se inventó 1000 teorías sobre cómo pudo aparecer aquí. Sin embargo, las divertidas hipótesis y especulaciones llegaron a su fin cuando se tomaron nuevas fotos en 2011. Estas imágenes más claras mostraron que los ojos, la nariz y la boca eran solo sombras que no podían distinguirse en la imagen original de baja calidad. De hecho, es solo una colina, mucho menos emocionante de cerca. Ponte una chamarra abrigada para ver el siguiente punto de referencia. Este es el Polo Norte. Asegúrate también de sujetar bien tu cámara. Hay mucho viento aquí. Ese hielo que ves es dióxido de carbono que luce de esa forma debido a las bajísimas temperaturas. Aquí puede hacer frío, hasta menos 143 grados centígrados. Este helado sitio y el Polo Norte son los responsables de los fuertes vientos que soplan en todo el planeta. E incluso hay géiseres en el Polo Sur. En primavera, cuando hace más calor, chorros de dióxido de carbono se precipitan a la superficie llevándose consigo polvo y arena. ¡Rápido! ¡Tómalo con tu cámara! Varios estudios dicen que hay un lago subterráneo tan ancho como la bahía de Delaware, 1,5 kilómetros por debajo de una gruesa capa de hielo.
pasando al cráter Gale. Aquí es donde el rover Curiosity aterrizó en 2012. Y aquí está su réplica. Este pequeño ha estado estudiando la superficie de Marte durante años y ha encontrado signos de agua evaporada. Eso significa que Marte podría haber albergado vida en el pasado. El rover también encontró muchas pruebas de moléculas orgánicas, así como gas metano. Podría provenir de microbios y otros seres vivos, pero aún no sabemos lo suficiente para asegurarlo. La presencia de vida en Marte no ha sido confirmada, pero es emocionante pensar que pudieron haber existido marcianos reales vivos en algún momento. Te tomas una selfie como si llevaras el Curiosity en el brazo. ¿Genial? El taxi de Marte ya está aquí para ti y te diriges hacia Medusae Fossae. Mucha gente cree que este podría ser un lugar de colisión alienígena por el extraño aspecto de estas rocas. Por supuesto, eso no es cierto. Los científicos sugieren que los volcanes han estado en erupción aquí durante años. La lava se ha enfriado hasta convertirse en rocas y los fuertes vientos les han dado formas extrañas. Todo este depósito volcánico cubre un área del tamaño de una quinta parte de los Estados Unidos. Y este es un lugar que ha puesto nerviosos e incluso asustados a los científicos de la Tierra. El cráter Hale y estas líneas en las laderas. Los estudios han demostrado que este lugar está humedeciéndose, lo que significa que el agua podría fluir ahí. Pero luego se determinó que eran corrientes de arena seca. Los científicos temen que este lugar pueda albergar microbios y alienígenas, así que probablemente no deberías acercarte demasiado. Otro lugar misterioso para los turistas en Marte son las dunas fantasma. En la antigüedad de este planeta había médanos de decenas de metros de altura, pero luego fueron inundados por agua o lava. Sus bases se conservan, pero las cimas se han borrado. Las zonas cubiertas de estas dunas aún pueden albergar microbios. Aquí están protegidos del viento y de la radiación solar y pueden seguir conservándose. El contacto con ellas puede ser peligroso para el ser humano, por lo que hay que fotografiarlas desde lejos. El siguiente lugar está en el satélite de Marte, Phobos. Hay una gran cantidad de gente reunida aquí. Y entonces lo ves, el monolito de Phobos. Es una roca masiva tan alta como un edificio de 30 pisos. Nos enteramos de este objeto por las fotos tomadas en la Tierra. El monolito proyecta una gran sombra y ha dado lugar a muchas teorías. Por ejemplo, algunos afirman que fue construido por una antigua civilización o que fue dejado aquí por extraterrestres. Incluso podría haber sido un faro. Toda esta gente vino aquí para comprobar la teoría por sí misma, pero de cerca solo parece una roca. Una foto más y tienes que apresurarte al autobús que te llevará al satélite de Júpiter, Io. Solo es seguro estar aquí en carros cápsula especiales que vuelan sobre la superficie. Y cuando ves los volcanes en constante erupción, entiendes por qué. La gravedad de Júpiter comprime las entrañas de Io. Se calientan y suben a la superficie, entrando en erupción en los volcanes de su superficie. Expulsan tanto mineral que Io cambia completamente su superficie cada pocos milenios. Ahora encendemos los hiperimpulsores y nos dirigimos al espacio profundo. Aquí, en completa oscuridad, se encuentra la sonda Voyager. Fue lanzada en 1977 y todavía está en funcionamiento. Es el primer objeto fabricado por el hombre que salió de los límites de nuestro sistema solar y es la nave espacial más lejana del mundo. La Voyager lleva un disco dorado con un mensaje para las civilizaciones extraterrestres. Este asombroso disco contiene imágenes de paisajes de la Tierra, personas, animales y diversos sonidos y música. Desgraciadamente tardará muchos miles de años en llegar al sistema estelar más cercano, así que no es muy probable que recibamos noticias de ningún extraterrestre a corto plazo. Te tomas selfies y pasas a la siguiente parte del recorrido. Aquí, a 1000 años luz de la Tierra, hay un agujero negro, el objeto más misterioso y pesado del universo. Pesa tanto como el Sol, pero es mucho más pequeño. Es tan pesado que atrae absolutamente todo, incluso la luz. Así que el agujero negro no es realmente de ese tono. No tiene ningún color. Solo puede observarse desde una distancia muy grande porque dobla el tiempo. Cuanto más cerca estés de él, más lento pasará este. Y si quieres volar solo un segundo más cerca de él, podrían pasar semanas o incluso meses en la Tierra durante ese tiempo.
Según la antigua tradición, lanzas una moneda a un agujero negro y continúas el viaje por el lejano cosmos. De camino a casa tienes que parar en un lugar emblemático de la Luna. Aquí, en el Mar de la Tranquilidad, hay un parque entero cerca del lugar de aterrizaje del Apolo 11. Aquí es donde el primer ser humano puso el pie en la superficie de la Luna. La huella de la primera bota de Neil Armstrong sigue ahí en la superficie. Como prueba, se hizo en 1969. Pero incluso ahora luce exactamente igual. Cientos de naves espaciales despegan desde la superficie de la Tierra y se dirigen a Marte. Avancemos rápido 7 meses, y esta flota espacial de naves está cerca del planeta rojo. Pronto todos aterrizarán, y unas pocas miles de personas se convertirán en ciudadanos de Marte. Quizá nunca regresen a su planeta de origen, porque aquí habrá absolutamente todas las condiciones para una vida cómoda. Se necesita tiempo y muchas expediciones para crear una colonia autosuficiente en Marte. Así sería como, paso a paso, la gente podría construir una ciudad en toda regla allí, con fábricas, hospitales, edificios residenciales e incluso clubes y restaurantes. Primero debemos elegir una hora para lanzar el cohete. Se abre una ventana de lanzamiento una vez cada 780 días. Ahí es cuando la distancia entre la Tierra y Marte es la más corta. En este caso, el viaje durará unos 6 o 7 meses. Pasemos a la plataforma de lanzamiento. Aquí vemos la nave espacial conectada a un cohete propulsor, encendido. El propulsor envía la nave espacial al aire. Luego se desacopla y aterriza de nuevo en la Tierra. Al mismo tiempo, los motores de la nave espacial se encienden y se dirige a la órbita de estacionamiento de la Tierra. Para hacer este ascenso, la nave ha usado casi todo su combustible y ahora necesita repostar. Para lograrlo, usamos nuestro propulsor nuevamente. Una enorme grúa coloca otra nave espacial en el propulsor. Hay enormes tanques de combustible dentro de la nave. El propulsor se lanza desde la Tierra y pone el repostador en órbita. Se acopla a la nave espacial y la llena de combustible. El viaje por el espacio puede necesitar un total de 5 repostajes de este tipo. Y para la primera misión de construir una colonia en Marte, necesitamos 5 naves espaciales. Eso es cerca de 25 lanzamientos desde la Tierra. Teniendo en cuenta que el propulsor cuesta $230 millones, el reabastecedor $130 millones y la nave en sí $200 millones, el precio de la misión es bastante impresionante. Entonces, ignición. Avanzamos rápido en el tiempo y las primeras 5 naves descienden a la superficie de Marte. Estas no han traído a los primeros humanos, solo transportan cargas útiles como alimentos y suministros de agua, oxígeno para respirar y suministros médicos. También hay primeros módulos vivos, sistemas de gestión de residuos y una gran cantidad de paneles solares para generar electricidad. Antes de aterrizar, una de las naves pone en órbita un sistema de satélites. Proporcionará comunicación en el planeta rojo. Entonces los robots comienzan su trabajo en Marte. Primero un montón de pequeños rovers se alinean y despliegan paneles solares. Su área total alcanza el tamaño de 7 campos de fútbol. Son mucho menos eficientes en Marte que en la Tierra. Las frecuentes tormentas de arena llenan de partículas la superficie de trabajo de los paneles, pero al mismo tiempo, los fuertes vientos del planeta rojo también ayudan a limpiar la arena. Otros rovers equipados con potentes taladros comienzan a buscar agua en suelo marciano. Cuando la encuentren, la gente comenzará a producir combustible. Combinaremos el dióxido de carbono de la atmósfera con el agua extraída a alta temperatura y bajo alta presión. Esto dará como resultado la obtención de metano para los cohetes y oxígeno para respirar. Desde febrero de 2021, el rover Perseverance ha estado probando la tecnología para extracción de oxígeno. Tiene una caja en su interior. Este es el experimento Mars Oxygen ISRU, también llamado MOXIE. Esta cosa empuja el aire marciano hacia adentro y luego, a alta presión, quita un átomo de oxígeno del dióxido de carbono. Una cosa así, del tamaño de una caja de zapatos, puede proporcionar suficiente oxígeno para que un astronauta respire. Sin embargo, si construyes el mismo mecanismo, pero del tamaño de una gran fábrica, producirá oxígeno para toda una colonia y liberará el resto a la atmósfera de Marte. Otro grupo de rovers está trabajando para convertir la superficie de Marte en una zona de aterrizaje para prepararse para el siguiente paso en la colonización del planeta rojo. En este momento, la población robótica de Marte ha estado trabajando en estas tareas durante 2 años y 2 meses. Y la gente en la Tierra ha estado esperando que se abra una nueva ventana de vuelo. Esta vez, no 5, sino 12 naves espaciales llegarán a Marte. 10 de ellas son naves de carga, que traen materiales de construcción, combustible y otros suministros, así como una gran cantidad de equipo científico e impresoras 3D. Otras 2 naves transportan a los primeros astronautas interplanetarios. Las puertas de las naves se abren y 30 héroes pisan la superficie de Marte por primera vez en la historia. Estas personas son científicos, ingenieros y médicos. Han pasado por una estricta selección y un largo entrenamiento para convertirse en las primeras personas en conquistar otro planeta.
Y estos chicos no tienen boleto de regreso. Tendrán que permanecer en Marte durante 2 años. Los astronautas viven en sus naves espaciales e intentan acostumbrarse a las inusuales condiciones de Marte. La temperatura aquí es de aproximadamente menos 62 grados Celsius. Además, la gravedad en Marte es 2,5 veces más débil que en nuestro planeta de origen. Eso significa que una persona aquí puede saltar el doble de alto y levantar objetos más pesados. Pero los músculos del cuerpo humano tienen dificultades para acostumbrarse a tal diferencia, así que los astronautas no pueden trabajar a tiempo completo. Lo primero que hacen es descargar buques de carga y desplegar sistemas de soporte vital. Algunas personas están experimentando con convertir el suelo marciano en material para impresoras 3D. Otros están instalando invernaderos y preparando la tierra para cultivar plantas. El sistema de reciclaje de desechos humanos que trajeron los robots se utiliza para fabricar fertilizantes para plantas. Han pasado 2 años y 2 meses más. Vemos el lanzamiento de una nave espacial, no de la Tierra, sino de Marte. Los 30 astronautas han completado su misión y están de camino a casa. Es más fácil para las naves espaciales despegar de Marte porque la fuerza gravitacional aquí es menos poderosa. Al mismo tiempo, se lanzan naves desde la Tierra, llevarán casi 100 nuevos habitantes e incluso más cargamento a Marte. Cuando esta flota espacial llegue al planeta rojo, los astronautas podrán degustar los primeros alimentos cultivados allí. Las impresoras 3D comienzan a construir casas en Marte. Imprimen capas externas del suelo marciano y desechos vegetales. Estos caparazones protegerán las viviendas de la radiación solar y los fuertes vientos. Y dentro de los caparazones la gente construirá casas permanentes. Son inflables y están equipadas con módulos traídos directamente de las naves espaciales. Estas casas tienen espacios habitables, espacios de investigación y centros de comunicación. La construcción continúa durante 2 años más hasta que se abre nuevamente la siguiente ventana de vuelo. Algunos astronautas abandonan Marte, pero cada vez más personas van allí con cada nueva misión. Ya no viven en naves espaciales, hay cómodas casas subterráneas y refugios impresos en 3D. La mayor parte de la comida ya se produce en Marte. Una nueva generación de robots trabaja junto con los agricultores. Otros robots ayudan a construir aún más casas para acomodar a la creciente población humana. Han pasado 2 años más. Varias agencias espaciales lanzan sus misiones a Marte. Hay más gente, más equipo científico e incluso tanques con peces. En 2035, Marte y la Tierra se encuentran a una distancia corta récord. Entonces la gente envía una enorme flota de naves con astronautas y materiales de construcción. En ese momento, la colonia humana parece una pequeña ciudad con muchas cúpulas interconectadas. Sus habitantes ya han comenzado a construir una red subterránea de túneles para moverse entre casas, laboratorios y fábricas. También han construido el primer hospital. 2 años más tarde, la población de Marte alcanza la marca de 1500. Casi todas estas personas se convertirán en residentes permanentes del planeta. 4 años y 2 ventanas de lanzamiento después, el primer restaurante abre sus puertas. Además, comienza la construcción de una central nuclear. Una vez que esté terminada, los marcianos ya no necesitarán suministros constantes de la Tierra. Desde arriba, la colonia parece una pequeña ciudad. Hay una sección agrícola donde se cultivan alimentos, una sección residencial y un distrito industrial. Y con cada nueva misión, la gente trae más y más paneles solares. Ahora su área total equivale a docenas de campos de fútbol. Todo esto permite que los astronautas se sientan como en casa. Y tampoco tienen que esperar los suministros de alimentos desde la Tierra. 20 años de la colonización humana de Marte. Su población es ahora de unas 30,000 personas. Los trabajadores comienzan a traer a sus familias. Se construyen las primeras escuelas. 30 años, la población ya supera las 100,000 personas. La infraestructura de la colonia le permite ser completamente autosuficiente. Las personas producen suficiente comida, obtienen combustible y oxígeno. Las primeras plantas comienzan a crecer en suelo marciano. Cada vez hay más oxígeno en la atmósfera del planeta. Los árboles plantados en los invernaderos contribuyen a eso. El efecto invernadero de toda la actividad humana ayuda a calentar la superficie de Marte, aunque sea un poco. La gente todavía tiene que usar trajes espaciales cuando sale a la calle. Pasarán muchos años más hasta que las personas puedan respirar en Marte como lo hacen en la Tierra. Poco a poco irán apareciendo ríos y lagos. Las plantas verdes cubrirán la mayor parte del planeta. Y luego, los habitantes de Marte podrán salir sin un casco de oxígeno y llamar al planeta rojo, ahora verde, su nuevo hogar.